Bueno, si no recuerdo mal, cerramos el capítulo 33 y tenemos que empezar el 34. Así que ya algunos me dicen que sí con la cabeza, algo todavía funciona de la memoria, así que vamos a compartir la pantalla. Acuérdense que estamos leyendo el segundo libro de la Torá, el libro de Shmot, el libro de Éxodo, y que allí leímos la rotura de las tablas después del becerro de oro, y el pedido de Moshe de que Dios lo perdone y de el replanteo de Dios de cómo iba a ser el nuevo modelo de vínculo y cercanía entre Dios y su pueblo. Ahí me colgué. El replanteo de cómo iba a ser el vínculo entre Dios y su pueblo post becerro de oro. No sigue todo igual, algo cambió y hay un replanteo. Pero en el capítulo 24 nos vamos a meter con el perdón que todavía no llegó y con las nuevas tablas de la ley y con Yom Kippur. O sea, vamos a estudiar Yom Kippur después de Yom Kippur. Dijo Adonai a Moshe: talla tú 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las tablas primeras que quebraste. Bueno, en principio hay que volver a empezar, hay que volver a prepararse para el desafío, y de alguna manera es como, ¿vieron cuando jugabas a los juegos de mesa, tipo juego de la vida? No sé si alguna vez jugaste esos juegos, pero me pareció una cosa muy interesante en los juegos de mesa, tipo tablero, con una propuesta de vida, de avanzar, que no solamente avanzabas casilleros, que había ciertas situaciones que te hacían retroceder casilleros, como en la vida. Uno no siempre avanza en la vida. El tiempo... Me quedé callado porque me colgué. Ahí. El tiempo te hace creer que avanzás, pero no siempre adelantas casilleros. A veces retrocedes casilleros. Cuando vos proponés objetivos, metas, construcciones compartidas, de relaciones, de vínculos, de proyectos, de sueños, y empezás a trabajar para lograrlos, sentís que vas avanzando. Cuando cometés errores, cuando te equivocás, cuando lastimás, cuando fallás, de alguna manera retrocedes esos casilleros. Vas para atrás. Y vas a tener que darte cuenta que vas para atrás, porque para volver al punto en el que estabas, vas a tener que volver a pasar por situaciones que ya habías superado. Es como si yo invertí 2 años en construir una amistad con vos. Y tenemos una amistad y una confianza producto de 2 años de habernos trabajado. Cuando digo trabajado es mostrado que hay que bajar las defensas, que tenemos confianza, que uno puede abrirse al otro, que uno le puede contar, que uno puede... Y de repente te hago algo dañino, algo malo, algo de lastimarte o de fallarte o de traicionarte. ¿Qué significa que retrocedo? Que para que volvamos al mismo punto de confianza que teníamos hacía 3 meses antes que yo haga todas estas macanas que me mandé, tengo que volver a invertir un tiempo en ganarme de vuelta esa confianza. No es automática. No es que yo transgredí porque te fallé, vino Yom Kippur, te pedí perdón y empezamos de vuelta al mismo punto que nos dejamos antes de que yo te haya fallado. No. Acá simbólicamente está puesto eso en términos de que Moshe tiene que volver a invertir el tiempo en construir las piedras, en prepararlas, en tallarlas, en volver a ascender, volver a estar 40 días. Es como si su reloj hubiera ido para atrás. Como que el tiempo que él ya vivió, lo perdió. Entonces, para mí es una linda metáfora para ver nuestra vida y pensar que antes de cometer algunos errores, ten en cuenta que ese tipo de errores te hace perder casilleros que habías avanzado en tu vida.
No es que te vuelve más joven, no volvés el tiempo atrás, si no haríamos todos transgresiones y errores, sino que hace que parte de tu camino de crecimiento desaparezca, sea perdido. Y para volver al mismo punto, tengas que volver a invertir esfuerzo, energía y tiempo. Para estar en el mismo punto simbólico de hacía 3 meses, cuando te equivocaste. De volver al mismo punto que te equivocaste. Digamos, de alguna forma, la metáfora esta de Moshe volviendo a construir lo que ya había hecho es sinónimo de eso. Ahora, ¿alguno conoce el mito de Sísifo? ¿Alguno? ¿Nadie conoce el mito de Sísifo? Si Tomás lo conoce, está haciendo... Esperen que dejo al perro, yo quiero contestar. Dale. La piedra, está subiendo la piedra, ¿no? Sí, ¿te acordás un poquito más cómo es? No, habla vos que yo tengo acá una visitante, me estoy ocupando de ella. No, pero yo, como somos menos, podía ser un poquito más participativo, por eso quería ver si alguno lo conoce. Pero es un mito que se utiliza habitualmente para describir lo que hace la meditación, que es, Sísifo es alguien que está condenado a trabajar siempre con una piedra que tiene que hacer un trabajo que todo el tiempo vuelve a empezar y nunca termina. No para nunca y siempre está en el mismo lugar. Entonces, de alguna manera, es una representación de nuestra cabeza, que todo el tiempo está andando a mil, y meditar es parar eso, detenerlo un poco para tranquilizar y descansarlo. Pero de alguna manera lo que el mito también transmite es que vos a veces trabajás y nada cambia. Como que estás anclado en un lugar. Me colgué, volví. Como que a veces trabajás y no avanzás, estás anclado en un lugar. Y sentís que por más esfuerzo que hagas, no avanzás. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que vos sí avanzás, sí transformás. Pero cuando te equivocás, tirás a la basura parte de ese trabajo. Y vos sos el mismo que ascendió la montaña y volvió a caer para tener que ascenderla una vez más. No es que estás condenado a eso. Es algo que tu propia libertad te puede hacer volver a pasar por la misma situación. O sea, te puede hacer bajar de esa montaña para tener que volver a subirla. Y no es que estás destinado a eso, como el mito que te lo marcaba. No es esencial y necesario que atravieses esas cosas. Te los provocás vos mismo. Son esos errores autoinfligidos. Son esos errores que decís, bueno, mala mía, me equivoqué. Error que tengo que asumir. Bien, dicho esto respecto a este primer versículo, y estate presto para la mañana, y habrás de ascender por la mañana hacia el monte Sinaí, y te erguirás ante mí sobre la cima de la montaña. ¿Qué día le está hablando acá Dios a Moshe? Y estate presto para la mañana. ¿Qué día estamos? Estaba hablándole una tarde, una nochecita, de un día que le dice, mañana a la mañana estate listo, presto. ¿Qué fecha del calendario judío es? ¿Erev Shavuot? ¿Era el Shavuot? No. ¿Qué fecha? Primero de Lul. ¿Cómo? Primero de Lul. Muy bien, Ariel. No sé si habías venido, bienvenido a este espacio, no sé si es la primera vez que venís. Primera vez. Pasó Andrea al link, que no tuve con problemitas para que me más. Bueno, pero aquí estás, así que bienvenido. Y como dijo Ariel recién, es el primero de Lul, porque ahora empieza el periodo de 40 días por segunda vez que está Moshe y va a bajar con las tablas el 10 Yom de Kippur. Tishrei. O sea, 40 días después del primero de Lul, o sea, el día de Yom Kippur, o sea, el día de Tishrei. No sé, ya me mareé lo que dije, pero creo que se entendió. Si no se entendió es por culpa de internet, que no anda bien. Entonces, del primero de Lul al 10 de Tishrei, a esos 40 días, y acá está subiendo. Está presto para empezar a subir a la mañana y empezar ese camino
que tiene que recorrer Moshe para recuperar lo que había perdido. Y que hombre alguno no ascienda contigo, ni que hombre alguno se haga ver en toda la montaña, ni que tampoco las ovejas ni los vacunos pasten frente a la montaña aquella. Y como había hecho la otra vez, Dios le puso el límite al pueblo, el pueblo no está preparado para esa revelación, no está preparado para ese encuentro, no es algo que pueda hacer cualquiera. Moshe tenía ese recorrido hecho previamente y era el que tenía que subir solo y nadie más debía estar tan cerca de ese encuentro con Dios y de la revelación. Y acá también quiero volver a detener, hay un tema ahí que no solemos prestarle demasiada atención. No todos estamos en el mismo recorrido espiritual. Y para tener una vivencia fuerte hay que estar preparado. Y cuando vos no estás preparado, esa vivencia fuerte que vos tenés puede jugarte en contra. Y puede ser algo negativo para vos. Y cuando tenés la preparación, podés aprovecharla de una manera distinta. Entonces, por un lado, uno se prepara a veces para aprovechar más, pero otras veces en la tradición judía, no prepararte no es solamente que no aproveches, sino que puede ser dañino para vos. Y por eso tenemos una historia del Talmud que nos muestra eso como una enseñanza básica para nuestra vida. Tenemos una enseñanza en el Talmud, estoy repitiendo, que nos muestra eso como una enseñanza básica para nuestra vida. Y eso se llama la historia de Arba Shenichnesu la Pardes. Los 4 que entraron al Pardes. ¿Quién conoce algo de esa historia? Es muy conocida, la estuvimos varias veces. A ver, Betina. Oh, muy poquito. Uno que subió y enloqueció después cuando bajó. O sea, lo que vieron, no todos estaban preparados para verlo. Solo uno creo que es Rabbi Akiva, ¿puede ser? Sí, tal cual. Pero ojo que entraron, Bajo. no subieron a ningún lado, entraron. Bueno, entraron. El Pardes es una especie de campo. Pero en realidad Pardes son 4 siglas en hebreo, que habla de los 4 niveles de estudio de la Torá. Pshat, el más simple, la P. Remes, la alegoría, la R. Drash, los relatos midráshicos, la D de Pardes, y la S de Sod, secreto. Entonces uno estudia la Torá en su sentido más simple, en su alegoría, con los relatos rabínicos que complementan, y con las enseñanzas secretas y ocultas. Esa es la mística, la Cábala. Entonces el texto dice, 4 rabinos entraron. Uno enloqueció, uno se murió, uno abandonó el judaísmo, y como recordó Betina, Rabbi Akiva es el único que fortaleció su fe. Entonces, acá aparece una dimensión distinta, y es la que dice, no que si no estás preparado, no aprovechás la experiencia espiritual, sino que si no estás preparado, te puede hacer daño. Ojo, cuidado. No estar preparado para ciertas experiencias no es que en todo caso, bueno, mirá, andá, de última no entendiste nada. Es, ojo, te puede terminar haciendo daño. Porque cuando vos abrís ciertas ventanas en tu vida y no tenés la contención o preparación necesaria, te puede dañar tu integridad psíquica, te puede dañar tu emocionalidad, te puede dañar tu racionalidad, porque te expone a cosas que tal vez te superen. Y eso es una idea que está en el pueblo judío desde hace mucho tiempo y que hay que tenerle respeto y cuidado a ciertos conocimientos. No es que cualquier cosa se puede abordar. Sí, no sé si levantó la mano Betina o Gaby, me confunden ustedes. Los dos. No, yo quise estudiar Torah. Esperá que ahora me frisé y no te escuché yo ahora vos. No, que tenés que tener mucho cuidado con quién elegís estudiar Torah,
Lo digo un poco por, bueno, este espacio que yo hace más de 10 años que estoy y que valoro mucho, y por otro lado porque muchas veces cercano al Tarbut, a veces se acercaba algún rabino a invitar a los chicos a comer, y a mí me preocupaba un poco, ¿no? Con quién, con la seducción de comida los chicos iban a estudiar, ¿no? Eso, y bueno. Sí, lo de tener cuidado con quién estudiar Torah, tengan cuidado que no sea yo. Después, no otra cosa. Sí, pero más que tener cuidado con quién estudiar Torah, que por supuesto que es algo que siempre hay que tener cuidado, es que uno no tendría que acortar preparación, ni saltear etapas, ni ver cosas para cual, o querer entender cosas a las cuales uno no está preparado. Eso es lo que te desborda. Acá no tiene tanto que ver con quién te las enseña, sino que vos tenés que saber que hay recorridos previos para ciertas cosas. Les doy un ejemplo muy sencillo, yo sé que ahí preguntó Saúl en el chat y Tommy quiere decir algo. Saúl preguntó si esto era por los 40 años, ¿no? No estudies hasta que no tengas 40 años Kabbalah, porque no estás preparado, parte de eso hay, pero voy a dar un ejemplo. Hoy a la mañana, los que estuvieron en el templo, o ayer a la mañana, habrán visto Netilat Lulav. Me congelé, volví. Habrán visto Netilat Lulav. Si vieron, es bastante desconcertante para quien no tiene cierta experiencia, porque se asemeja a un rito umbanda, a un rito pagano, a algo que podría ser como... Entonces, si yo nunca en mi vida practiqué demasiado, y yo digo, no, yo soy un tipo inteligente, puedo estar en cualquier lugar, y veo eso, digo, capaz que salgo corriendo, digo, acá, esto es una secta satánica, yo no quiero ir más acá, porque están ahí revoleando. O sea, entonces, hay que tener cuidado, porque hay ciertas experiencias que si no las entendés, si no tenés cierta preparación, te pueden espantar. Entonces, para que vean un ejemplo cercano que nos puede pasar a todos. Entonces, siempre cuando veas algo que no entendés, está buenísimo buscar ayuda, preguntar, pedir comprensión, para que uno no reaccione a algo que después te termina perjudicando, porque no es solamente el peligro de que el conocimiento sea tan difícil que te vuelva loco, o que sea tan profundo que te deje con poca comprensión, sino que te termines incluso perdiéndote algo lindo de la vida porque lo malinterpretaste, porque no estabas preparado para acercarte a eso, porque no tenías un acompañamiento, una guía, una explicación, un acercamiento cálido que te ayude. Tommy. Y la otra asociación, La primera no la escuché, por culpa de mi internet. la primera es que me la sacó Saúl, yo asociaba con el tema 40, pero además, ya te lo pregunté una vez, pero como no soy buen alumno, no me acuerdo la respuesta, en Pesach yo lo asocio con las 4 preguntas de los chicos. ¿Cómo son? Si yo creo que hay una asociación. Vos me diste una respuesta que no recuerdo. No entendí la pregunta o el vínculo con esto, de las 4 preguntas de los chicos. Y yo lo asocio con esto que vos planteaste. Con A esto ver. que acabas de... Yo lo asocié y en un momento te lo pregunté y me diste la respuesta. No la recuerdo. Ok. Te voy a dar lo que me asocio en este momento con lo que me estás preguntando. Y es que me volví a congelar. Bueno, te voy a dar lo que ahora asocio con lo que me estás diciendo, que no sé si es lo mismo que estás preguntando en cualquier momento, es que la capacidad y la insistencia judía para que la pregunta esté presente siempre es parte de lo que hacemos para que nadie se quede sin entender y comprender las cosas. Y para que sepamos que la propuesta judía no es mágica, ni secreta, ni cerrada, sino que se puede indagar, preguntar y averiguar. Pero hay que indagar, averiguar y preguntar y contestar en el nivel de la pregunta. Creo que se cortó de vuelta en la mitad, ¿no? Se sintió la... Las preguntas son siempre bienvenidas, pero las respuestas tienen que estar siempre en el mismo nivel que la pregunta. Si un chico pregunta y vos querés contestarle con todo tu bagaje de conocimiento, lo abrumás. Entonces,
Hay una pregunta que siempre es bienvenida y que la pregunta es sinónimo de libertad, de apertura, de amplitud y demostrar que no hay nada que no se pueda no querer indagar. Pero la respuesta debe estar siempre en la misma sintonía que la pregunta, en el mismo nivel de profundidad que la persona que pregunta. Y no mostrar conocimientos para abrumar y decir, no, ¿querés saber qué es PESA? Y a un chico de 5 años le explicás metafísica. Y no sirvió. Venía por ahí, Tommy, tal vez tu inquietud. Fue una respuesta empática. Estás aprobado. Gracias. Igual te contesté en el nivel que vos podés comprender, obviamente. Por eso te dije, hubo empatía, por eso. Después el resto nos quedamos que les doy una respuesta un poco más compleja. Después le da más profunda a los demás, exacto. No, habría que llamar a otro More para eso. Yo no tengo más, hasta acá llego, más no tengo. Bueno, sigamos entonces. Estábamos en el versículo 3 y la imposibilidad de otros de sumarse porque no están preparados, porque no es el momento. Esculpió el Moshe las dos tablas de piedra como las primeras. Madrugó Moshe por la mañana y ascendió al monte Sinaí, como le había ordenado Adonai a él, y tomó él en su mano 2 tablas de piedra. Parte de la naturaleza humana es querer recuperar lo que alguna vez tenías y perdiste. Lo que alguna vez tenías y rompiste. Y lamentablemente no es recuperable. Pero fíjate, 2 tablas como las primeras. 2 tablas como las primeras. Lo que rompas en la vida no lo puedes recuperar como estaba antes. O va a ser algo nuevo porque tiene un recordatorio de esa rotura, o va a ser algo distinto. Nunca va a ser lo mismo. Pero muchas veces nosotros imaginamos y soñamos en que es lo mismo. Y lamentablemente no se puede nunca volver a tener algo entero después de que lo hayas roto alguna vez. Eso no hay que saberlo para vivir con pesimismo y con amargura todo. Porque a veces las cicatrices embellecen y no solamente afean. Pero las cicatrices están y son el resultado y la consecuencia de ciertas cosas que te hiciste a vos mismo o que le hiciste a otro y al mismo tiempo a vos mismo. Porque todo lo que le hagas a otro y le genera una cicatriz, te genera una a vos también. Todo lo que alguna vez rompas de otro o a otro, te lo rompes a vos también. Y cuando quieras volver a reconstruir eso, nunca van a ser iguales. Y de hecho, todo el relato que ahora estamos leyendo va a llevarnos a que las primeras tablas y las segundas no fueron iguales. Y que tienen diferencias de todo tipo. Tienen diferencias en el contenido y tienen diferencias en la forma. El contenido no es igual, hay palabras diferentes y la forma no es igual. Las primeras tablas las escribió Dios mismo, la segunda las dictó y escribió Moshe. Para mostrarnos y enseñarnos, entre otras cosas, que nunca hay una reconstrucción exactamente idéntica. Yo sé que lo digo una semana tarde, pero cuando quieras reparar algo, no tengas como objetivo volver hacia atrás. Tené como desafío reconstruir hacia adelante, con las diferencias que tiene la reconstrucción por sobre la construcción. Cuando quieras reconstruir algo, vuelvo porque sé que alguna parte se cortó. Cuando quieras reconstruir... Te colgaste. Sí, yo soy así, estoy bastante meditativo y espiritual, y entonces cada tanto me cuelgo en mi meditación, Armando, perdón, pero vuelvo. Cuando quieras reconstruir algo, no tengas un modelo en tu cabeza del tiempo hacia atrás. Ay, yo quiero volver a como nos tratábamos antes de que yo te gritara. No vayas para atrás, tenés que ir hacia adelante. Siempre la respuesta tiene que ser superadora, porque va a ser distinta. Porque la cicatriz va a estar.
pero puedes construir algo superador. Pero nunca pienses en que vas a construir lo mismo. Yo creo que una relación que nunca tuvo un conflicto es menos bella, rica y profunda que una relación que tuvo algún conflicto y lo superó. Y si tenés una relación y hay un conflicto, no quieras volver a la época en la que no había habido conflicto. Tenés que ir a la época en la que, habiendo habido un conflicto, lograste rearmar y reconstruir esa relación. Eso no autoriza a nadie a ir a otro y decirle: el conflicto que tuve con vos fue porque Fabi me dijo que era mejor. No sé si se escuchó o no, pero vuelvo. Eso no autoriza a nadie a ir a otro y decirle: ¿viste ese conflicto que tuvimos? Fue porque Fabi me dijo que era mejor tener conflictos. No quiero que digan eso. O sea, no me hagan responsable de los conflictos. Pero una vez que están, que pasaron, sin planificación previa, pero pasaron, tenés que ir a un lugar superador. Tenés que aprender a construir algo desde las cenizas, desde lo que se rompió. Y no ir para atrás. Porque no se puede, no hay forma. Es inútil. Bien, volvemos. Y Adonai se reveló circundado por la nube y se irguió junto a él allí e invocó el nombre de Dios. Y pasó Adonai delante de él y él proclamó. Amigos, de vuelta estamos, lo corté a propósito porque estamos de vuelta frente a la revelación por excelencia de toda la Torá, que tiene la misma revelación, que no es la misma, 2 veces, cuando entregó la primera Torá y cuando entrega ahora la segunda Torá. Es el acto más teológico de toda la Torá. Es el encuentro entre Dios y el ser humano más cercano de toda la Torá. Es la manifestación de Dios más importante de toda la Torá. Me volví a congelar. Es la manifestación de Dios más importante de toda la Torá. O sea, lo dije lo mismo 3 veces de distinta manera porque es súper importante. Entender bien esto nos hace a nosotros una pinturita de qué es el judaísmo y qué es lo que la Torá espera de nosotros, porque ahí está el encuentro entre lo divino y lo humano. Y entonces, escuchen lo que viene acá, que es algo de lo que Dios quiere que entendamos de quién es Dios. Y que así entendamos qué espera de nosotros. Entonces, en ese encuentro, en ese lugar, en ese ámbito, se dice lo siguiente. Adonai, Adonai, el Rahum Behanum, lo voy diciendo de memoria porque se canta en el templo, no es porque sepa la otra memoria, lo digo en hebreo y lo volvemos. Adonai, Adonai, el Rahum Behanum, Ere Japai Merrab Gesed, Notzer Gesed la Alafim, no sea Omapella, Vejata Veyenake. Eso es lo que cantamos, y justamente lo cantamos hoy a la mañana, antes de sacar la Torá, y ayer a la mañana, antes de sacar la Torá, es Adonai Adonai el Rahum Behanum Ere Japai Berrab Gesed Meme Notzer Gesed la Alafim no sea Bombapeya Bejata Benake. Sí, eso dice el texto. Ahora lo vamos a analizar, pero ahí están los 13 atributos de Dios. Lo que la Torá y después la Kabbalah, la mística, el Talmud, todos van a decir que ahí están los atributos de Dios. Les acabo de dar una revelación única que no puedo repetir. ¿La escucharon? No, qué pena. No, me di cuenta que me había congelado y me callé. Ahí está la revelación de los 13 atributos de Dios. Y ahí tenemos un texto fantástico. Pero antes de meternos en eso, antes, les voy a mostrar algo que hicieron los rabinos del Talmud, que es genial para entender el pensamiento rabínico, para entender lo avanzado que es el Talmud, y para entender y graficar lo equivocado que están algunos judíos y algunos rabinos actuales cuando quieren defender lo indefendible. No quiero nombrar con esto a un grupo entero de judíos que está a la derecha nuestro, pero imagínenselo.
Este es uno de los ejemplos de lo que el judaísmo es y de lo que el judaísmo hizo con la Torá. Entonces vuelvo a compartir, y yo le dije, nosotros cantamos en la tefilá, y ahora lo voy a decir en castellano. Adonai Adonai, Dios misericordioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la benevolencia y en la verdad, mantiene la benevolencia para miles de generaciones, perdona la iniquidad y la rebeldía y el error, empero absuelve todo, punto. Ahí cortaron los rabinos del Talmud, ahí cortaron la tefilá, esa es la tefilá, ahí cantamos, Dios, genio, Dios, perdonás todo, empero sobre todo, no absuelve. Hace recordar la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Miren lo que dice la Torá y lo que hicieron los rabinos. La Torá dice, Dios es bueno, es benevolente, es tardo para la ira, es magnánimo, ama la verdad, te quiere, te adora, te mima, te cuida, pero perdonarte todo, y ahí cortan los rabinos, sí, perdonarte todo, pero por esa Torá, perdonarte todo, no perdona todo. Y recuerda las cosas malas que hiciste hasta 3 y 4 generaciones. La valentía, la osadía, la caradurez, llámenlo como quieran. Yo les diría chutzpah, que es una linda palabra israelí, chutzpah, de los rabinos, llegó a tanto que le cortaron una frase a la Torá para poner en el Sidur y en el Maxor lo que ellos querían que figure. Y el Maxor y el Sidur dice lo que ideológicamente los rabinos eligieron que diga, no lo que dice la Torá. La Torá dice que no perdona. Vuelvo. La Torá dice no perdona. Y el Maxor y el Sidur dice que perdona todo. Entonces, amigos, les voy a decir, el judaísmo, no la Torá, el judaísmo es lo que los rabinos hicieron con lo que dice la Torá y no lo que dice la Torá. Y esa es la verdad más profunda que puedan encontrar del judaísmo. Repetí, por favor. El judaísmo no es lo que dice la Torá, es lo que los rabinos hicieron con lo que dice la Torá. Lo que pasa es que hubo un grupo de rabinos que en el siglo XVIII se asustó, y como se asustó, le quitó a la interpretación de lo que dice la Torá el lugar que tuvo la interpretación de la Torá siempre. Y ese grupo de rabinos, que se llama ortodoxia, interrumpió y frenó ese proceso interpretativo. Pero, ojo, no es solo partidario esto que digo. El proceso interpretativo nunca fue individual y personal, siempre fue colegiado. Y tiene que haber un cuerpo rabínico que avale una interpretación, no puede ser un acto personal. Entonces, para que tenga entidad, tiene que tener sustento, fuerza, tiene que tener cantidad, repito, tiene que tener un volumen y un respeto y una autoridad que lo amerite. Sí, Pato. El Sidur del Ambrot no está también tocado o cambiado en algunas partes con respecto al Sidur de los rabinos que vos decís. Mira, hace unos años leí una definición que me gustó mucho, que alguno tal vez ya me la escuchó alguna vez, que dice que un sidur es un palimpsesto. ¿Saben lo que es un palimpsesto? No. En la antigüedad, los papiros, los papiros, eran muy caros. Entonces vos, Pato, cuando tenías un papiro y lo habías usado para algo, y después tu hijo quería usar ese papiro para otra cosa, no lo tiraba a la basura y compraba un cuaderno Gloria, porque no había, y porque después podían caer en cana por las cosas que los cuadernos escribió, pero le pasaban algún tipo de tipo gilet, pero de piedra, que raspaba un poco y escribían arriba. Y después
tu nieto raspaba un poco y escribía arriba. Entonces, con instrumentos de calibración, vos podés hoy en la actualidad leer diferentes capas de escritura en un mismo texto. ¿Está bien? Un sidur es eso, Pato. Porque el sidur, un sidur es eso. ¿Por qué? Porque el sidur que vos tomás, si querés, del siglo XIX, para no entrar en la modernidad, no es la obra hecha por un rabino en una época. Es lo que el Talmud hizo de la tefilá, más lo que agregó el rabino del siglo IX, más lo que agregó el rabino del siglo XI, más lo que agregó el rabino del siglo XII, más lo que agregó el rabino del siglo XIV, más lo que cambió el del siglo XV, más lo que modificó el del siglo XVII, ese proceso es permanente y constante. Si quiere el mejor ejemplo para eso, Pato, agarra un sidur ashkenazí clásico, agarra un sidur sefaradí clásico, hay diferencias. Agarra el sidur de Itzhak Luria, del siglo XVI, y es distinto al sidur de la rama tradicional. Es diferente. Vos me decís, bueno, pero ahora las diferencias son más profundas. Y sí, porque se aceleraron los cambios, Pato. Todo lo que vos compares del siglo XX al siglo XII, vas a ver un incremento de los cambios respecto a del siglo XII al siglo XV, porque los cambios en la sociedad eran más chiquitos. Entonces, el tamaño del cambio viene acompañado del tamaño de los cambios de época que hay en los últimos años. Pero cambio hubo siempre. Modificación hubo siempre. No, por eso digo que por ahí al principio de todo, la tefilá era tal cual la Torá dice. No, la tefilá... Espera, te colgué, no te escuché el final. No, por esos cambios constantes que yo digo que el sidur de hoy no es igual al sidur de hace 30 años atrás, ni siquiera, o al sidur de los ashkenazí, es por ahí la tefilá inicial era tal cual la Torá. No, lo que yo te digo con esto es que el rabinato del Talmud construyó una tefilá acorde a su ideología, con los textos que pudieron sacar de la Torá y con las cosas que tenían como aprendidas y con las modificaciones que tuvieron que hacer cuando no estaban de acuerdo con lo que decía la Torá. Y este es un ejemplo. Acá hay un ejemplo claro de una modificación ideológica. Y acá alguien justo en el chat me preguntaba eso, ¿por qué los rabinos lo cambiaron? Porque no estaban de acuerdo ideológicamente. Porque entendían que tal vez en la época de la Torá había que enseñar que no se perdonaba todo. Pero ahora queremos enseñar que se perdona. Y que tiene que haber perdón para cualquier cosa. Y es una evolución de pensamiento de las personas. Como cuando en la época de la Torá se pensaba que un hijo rebelde había que matarlo, y en la época del Talmud dijeron no. Entonces lo que les quiero decir es que la única chance de que el judaísmo siga vivo es que el proceso de evolución que es inherente a la vida y al ser humano no se interrumpa. Si vos interrumpís el proceso de evolución, transformás el judaísmo. Si vos interrumpís el proceso de evolución, transformás el judaísmo en una pieza de museo. Betina y después Pato de vuelta. No, yo pensaba esto más en donde fue recortado el texto, que es como que vos cargarías con los pecados o transgresiones de 3 o 4 generaciones para atrás. Es como, más allá de que sea un peso o un no perdón, es como que estarías determinado, y pensé como que iría en contra de hasta el libre albedrío, un poco, porque si vos tuvieras que cargar con esa consecuencia, no podrías modificar cosas en tu vida por este peso que cargas, ¿no? Espera, porque el texto cuando lo leamos de vuelta lo vamos a analizar palabra por palabra o frase por frase, y ahí vamos a ver qué pasa con esto de cargar o no cargar y qué es lo que tal vez la Torá quiso decir. Y cuál puede ser la interpretación más del texto que la ideológica que hicieron los rabinos. Pero antes de entrar en eso, quería que veamos un poco esta, para mí, jugada ideológica rabínica tremendamente revolucionaria. ¿Pato? Con respecto al tema del perdón hasta la tercera o cuarta generación, que esto también lo vimos en Bereshit, pero que la Torá no habla de la
Espera que me congelé. La Torah no habla de... de la teshuvá, del perdón a través de la teshuvá. Correcto. Pero espera, por eso, para meternos en el texto, ahora vamos a volver a leer, que seguramente nos tocará el martes que viene responder esa pregunta y la de Betina, que tiene que ver con analizar el texto en sí mismo. Yo antes de analizar el texto en sí mismo, y hay que analizar varias cosas antes, quería que mostrarles y presentarles esta definición ideológica rabínica, que para mí es una definición maravillosa de lo que es el judaísmo. Porque esto lo hicieron en todos los campos. Lo hicieron con la mesuzá, con los tefilim, lo hicieron con la tefilá, lo hicieron con la plegaria. Rezar es un acto revolucionario rabínico. En la Torah no dice en ningún lugar que tenemos que rezar, amigos. No habla del rezo. Ni siquiera hay que hablar de que si textos metemos o no metemos. La Torah no dice que tenemos que rezar. Es un enunciado rabínico. Y usted me va a decir, no, Dios se lo dijo a Moshe y Moshe lo transmitió oralmente, no lo puso por escrito. No resiste ningún análisis histórico eso. Rezar es un acto que entiende el mundo rabínico, que es superador del sacrificio animal. Y lo impone en el judaísmo, en el Talmud. Porque así como hicieron ese camino, amigos, la Torá, me congelé, volví. La Torá dice que solamente podés hacer sacrificios en el lugar en el que Dios elija para poner su nombre ahí. Vamakom asher ibhar Hashem lashem shemo sham. Esa es la única forma de hacer sacrificios. Pero eso lo dice el libro de Deuteronomio, Devarim. El tercer libro, Vaikra, no dice eso. Entonces los rabinos del Talmud podrían haber dicho, no, como dice Vaikra, vamos a hacer korbanot en otro lugar. Perdimos el templo, hagamos sacrificios en otro lugar. Y no dicen eso los rabinos. Dicen, como se destruyó el templo y solo se pueden hacer sacrificios en el templo, hagamos otra cosa. Y proponen la tefilá. Es una interpretación rabínica que acompaña la evolución del pensamiento y el comportamiento humano. Baruch Hashem, que es así. Eso nos garantiza continuidad. Y eso nos garantiza que nuestros hijos y nietos podemos soñar que tengan un judaísmo acorde a ellos. Porque el nuestro no les va a servir, amigos. El judaísmo que te sirvió a vos cuando eras más chico, no le va a servir a tu nieto ni a tu bisnieto. Y si vos querés que haya un judaísmo que le llegue, tiene que ser adaptado a los tiempos de tu bisnieto, que ni nació. A los tiempos de tu bisnieto, que ni apareció, que ni nació, que ni he soñado todavía. ¿Alguno de ustedes tiene bisnieto? Capaz que me equivoco, ¿no? No. Bueno, entonces ahora sí, nos queda poco tiempo, lo que sea, empecemos. El texto dice, Adonai, Adonai. Primero repite la palabra Adonai, ¿no? Y quizás para decirnos que hay dos enfoques hacia Dios, el Dios de la ley y el Dios del amor. ¿Se acuerdan que, por más que eran dos nombres distintos, Yud Hei Vav Hei y Elohim son dos atributos distintos? Un atributo de Dios es el amoroso y otro es el de la justicia. Adonai Adonai tiene dos atributos, uno del amor y uno de la justicia. Adonai Adonai, le voy a compartir el texto porque yo lo digo sin memoria, pero si ustedes lo ven. Adonai Adonai, el Rahum. Él es Dios. Rahum, Rehem, es útero. Ya me lo escucharon muchas veces, los que están conmigo. No es misericordioso, es amoroso. Rehem es útero, es amor materno. El amor materno es un amor infinito, es un amor enorme, inmenso. El amor que solamente una madre puede sentir por su hijo. Y acá yo soy deconstruido. Acá yo me deconstruyo y digo el amor que puede tener una madre o padre por un hijo o hija. ¿Está bien? Incondicional sería también, ¿no, Fabi? Una de las cuestiones que por ahí... ¿Cómo? uno podría decir. Incondicional, ¿no? Como es uno de los amores que más responde a esa palabra.
el único para mí amor incondicional que existe en la naturaleza humana. El Rahum ve Hanum. ¿Sí? Dios misericordioso y clemente, que da sin esperar a cambio. No es que te ama mientras vos lo ames, que te ama mientras vos te portes bien. Cuando te portes mal no te ama más. Esa segunda palabra es eso que Él te da aunque vos no se la devuelvas, aunque vos no le pagues con la misma moneda. Y yo quiero cerrar nuestro encuentro de hoy con esto, porque no vamos a terminar los atributos y para pensar y estamos llegando al final. Nosotros estudiamos a Dios con dos grandes objetivos en mente. Uno, que me van a escuchar muchas veces, es para entender que vos no sos Dios. Estudiar atributos de Dios es para vos saberte más humano. Por ejemplo, si Dios nos ama a todos incondicionalmente, y me colgué, si Dios nos ama a todos incondicionalmente, vos no pretendas amar a todos incondicionalmente, porque no vas a poder, porque te sobrepasa. Hay gente que va por la vida, no, yo acepto todo, yo quiero a todos, que me hagan lo que hagan. No se puede vivir así. Ese es Dios. Pero, así como estudiamos por un lado a Dios para saber que nosotros no somos Dios, también estudiamos a Dios para intentar aprender de Él. No parecernos, no ser iguales, pero sí aprender. Entonces, amar en la vida incondicionalmente a alguien es algo maravilloso. No lo puedes hacer con todos. No puedes perdonarle todo a todo el mundo. Pero si podés tener con alguien esa experiencia, es genial. Si podés por tiempo determinado sentir amor incondicional, es maravilloso. Entonces, no somos, pero aprendemos. Y entonces, del segundo atributo, también tenemos que aprender. Que no solamente en la vida yo te doy lo que te mereces. Que a veces también tengo que ser capaz de hacer algo que no te lo merezcas. Que también tengo que a veces superar la lógica transaccional. Yo también tengo que a veces superar la lógica transaccional. No puede ser que solamente esté dispuesto a hacer lo que te mereces, lo que te ganaste, por lo que vos trabajaste. Parte de mi intención de crecer como persona, teniendo a la descripción de Dios como modelo o ideal, es aprender a hacer cosas aunque no te las merezcas. A que no está mal dar algo de mí, aunque vos no hayas hecho lo que tengas que hacer para ganártelo. No puede ser que la justicia sea tu única vara en la vida. La generosidad que trasciende eso también es un valor. Bueno, entonces recordemos para la semana que viene que estamos aquí. El Rahum Behanun. Hasta ahí llegamos. Bueno, Hag Sameach, que terminen bien la festividad. Nos vemos el Shabbat o el martes que viene. Chau, chau. Gracias. Chao.